Buenas tardes, soy Marcela León del Orden de las Vírgenes, Ordo Virginum, de la diócesis de Nogales, en el estado de Sonora, en México, acá en el norte del país. Como parte del equipo de formación humana, me ha tocado compartir el tema de sexualidad y virginidad consagrada, y está dirigida a las hermanas del Ordo Virginum de América, Latinoamérica y el Caribe, pero también a las candidatas al Ordo Virginum y a todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre esta vocación a la vida consagrada en el Ordo Virginum. Así es que sin más, bueno, vamos a empezar esta presentación y voy a empezar compartiendo pantalla. Bien, pues para este tema es importante conocer las diferencias de algunas palabras. Una de ellas es sexo. Sexo se refiere a las características corporales que nos definen, que nos caracterizan como mujer o como varón. Es decir, en la mujer, pues los senos, los órganos reproductores, la voz más fina, más aguda, y en el varón, las características físicas del vello facial, por ejemplo, la voz más gruesa por el engrosamiento de la laringe, los órganos reproductores. Así es que, bueno, sexo se refiere a las características corpóreas. Vamos a diferenciarlo de género. Más que diferenciarlo, vamos a distinguirlo de género. Y género se refiere a las características culturales que nos definen, o que nos definen como varones, como mujeres. Aquí viene estando lo que tiene que ver con el rol masculino, rol femenino, la manera de vivir culturalmente, pues nuestro ser mujer, su ser varón, la orientación sexual, es decir, el deseo sexual que una persona tiene, está orientado hacia mujeres, hacia varones, ¿sí? Ese es el género. Pero como es evidente, sexo y género es imposible que estén desvinculados, siempre se viven a la par. Y de eso vamos a hablar en algunas diapositivas más adelante. Y vamos a identificar entonces, bueno, llamamos identidad sexuada, o sea, a esta conjunción, integración de lo que es sexo y género, ¿verdad? Son como conocimientos básicos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema que es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Me pareció como muy fácil entenderla utilizando esta florecita de 5 pétalos. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de características físicas que nos definen como mujeres, pero no solamente eso, sino también las características afectivas o emocionales que nos definen como mujeres, como varones, las características intelectuales, las características en la forma en que nos relacionamos como mujeres, como varones, y las características espirituales. Ya vimos un poquito sobre las características físicas. Las características afectivas, pues que el varón y la mujer viven sus emociones de una manera distinta y pues que también la mujer se ve y el varón se ven afectados por su entorno de una manera distinta. Eso es lo afectivo. Lo intelectual, pues es la forma de conocer o llegar a conocer la verdad y conocer la realidad, que es diferente en el varón y en la mujer. Las relaciones interpersonales, la forma en que tenemos mujeres y varones de relacionarnos con los demás también es distinta. Y la cuestión espiritual, que es distinta en el varón y en la mujer. Lo espiritual se relaciona o tiene que ver pues con nuestra relación con Dios, pero también tiene que ver con aquello que nos trasciende, que trasciende nuestros impulsos de supervivencia, nuestros, podrían decir, instintos de supervivencia, pues, y ve más allá de lo que es meramente utilidad para trascenderse uno mismo, una misma, para encontrar plenitud. Entonces, cuando hablemos de sexualidad, vamos a hablar de estas 5 características: físico, afectivo, intelectual, podríamos decir social y espiritual, ¿de acuerdo? A diferencia de sexo, que solamente era lo físico. Y género, pues se queda corto cuando hablamos, ¿verdad? Pero la sexualidad es algo, una vivencia muy integrada. Aquí quiero decir que sexualidad no es algo que se añade a la persona si tiene relaciones sexuales. No, la sexualidad no empieza cuando una persona tiene relaciones sexuales, no. La sexualidad, recordemos que son las características que nos definen como varón o como mujer. Uno de los aspectos es la genitalidad, pero sexualidad y genitalidad no es lo mismo, como vamos a ver después. Entonces, sexualidad es un regalo que Dios nos dio.
y la sexualidad es una parte constitutiva de nuestro ser personal. No hay como que una persona no tiene sexualidad. Está mal dicho si lo dijéramos así, porque muchas veces se relacionan a, tiene sexualidad, tiene relaciones sexuales, y no es lo mismo, ¿de acuerdo? La sexualidad es lo que nos define como varones, como mujeres, en esta integración de estos 5 elementos. Entonces, la sexualidad es una parte constitutiva de nuestro ser personal. Bueno, pues soy médico, entonces como que quise compartir un poquito de esto porque me pareció importante para que ustedes vayan viendo cómo estos aspectos de la sexualidad, lo físico, lo afectivo, el abordaje a la verdad, lo racional, las relaciones interpersonales, lo espiritual, todo realmente se vive de una manera integrada. Y bueno, para explicarles un poquito de qué se tratan estas diapositivas siguientes, he puesto aquí, bueno, antes, hace muchos años, no se podía saber, no se sabía de hecho, que el cerebro de un varón y de una mujer son distintos. En la actualidad, con las herramientas diagnósticas que se tienen, como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional, se puede saber que en vida, qué áreas del cerebro se están activando, ¿verdad? Qué áreas son las más activas y cuáles son las menos activas. Entonces, en estos estudios, algunas personas se someten a un análisis donde se les proyectan algunas imágenes o algunas circunstancias y ellos se va checando qué áreas del cerebro se van activando y cuáles no. Y de esa manera vemos ante determinadas circunstancias cómo reacciona la mujer y su cerebro ante esa circunstancia y cómo reacciona el varón con su cerebro ante la misma circunstancia. Entonces vemos que la forma en que el cerebro del varón y de la mujer funcionan es distinta. ¿Sí? Bueno, entonces desde la vida intrauterina, bueno, el cerebro se forma a partir de la semana 6, a partir de la semana 6. Pero a partir de la semana 8, este cerebro ya se empieza a impregnar de hormonas, porque más o menos en la semana 4 o 5 se forman digamos, las gónadas primitivas, lo más primitivo, y ya este niño ya es niño o ya es niña, y sus gónadas ya producen estrógenos si es mujer, testosterona si es varón. Y eso hace que este cerebro ya se vaya impregnando de estas hormonas. Y eso confiere o hace que el cerebro tenga ciertas funciones o se activen ciertas funciones o tenga ciertos cambios estructurales. Vamos a explicar un poquito mejor eso de la diferenciación sexual. Bueno, esto es un cerebro, pero si están produciendo las gónadas de esta niña, estrógenos, entonces este cerebro es como si lo marináramos. No sé si en América Latina, los hermanas de otros países entienden lo que es marinar. Es como cuando se va a preparar algún alimento, se pone en algún condimento o algo para que adquiera la esencia de ese condimento, ¿verdad? La comida que se está preparando. Bueno, entonces el cerebro adquiere esa esencia, se va impregnando pues de esas hormonas y hace que el cerebro ya no sea igual que antes, sino que tenga ciertas funcionalidades, ciertas estructuras un poco diferentes a las del varón. Y esto ocurre desde la semana 6 de gestación. Perdón, desde la semana 8, disculpen, desde la semana 8 a la semana 6 se forma el cerebro, a la 8, a la octava ya se empieza a impregnar de hormonas. ¿Ven qué? Estas hormonas entonces no van a esperar a impregnar el cerebro hasta la adolescencia, no, desde la vida intrauterina. Y bueno, de esta manera vemos que hay áreas en la mujer que están más desarrolladas que en el varón, y también habrá otras, que no es el motivo de esta charla, pero habrá otras áreas que están más desarrolladas en el varón que en la mujer. Bueno, entonces una de esas hormonas es o estructuras diferentes, es bueno, en la hipófisis o pituitaria se produce una hormona que se llama oxitocina. También el varón la produce, pero en la mujer es sumamente importante, es muy funcional, porque esta oxitocina permite que una mujer pueda desarrollar vínculos afectivos importantes con las personas. Y esto podríamos decir, bueno, en la mujer es muy importante porque, por supuesto, el vínculo que necesita desarrollar con su bebé, cuando nace un bebé, y eso permite también que nuestras relaciones interpersonales sean muy entrañables, ¿no? Entre mujeres. Bueno, entonces vemos que la oxitocina, la producción y la función de la oxitocina, de ciertas hormonas, es mayor en la mujer que en el varón.
la hormona vinculada con la maternidad, no nada más son las hormonas sexuales, ¿eh? Aquí me estoy refiriendo más a la oxitocina. Acuérdense, la hormona del apego, más fuerte en la mujer. Dicen que forma parte del circuito neuronal de la mujer, lo más importante para que una mujer funcione, ¿no? La oxitocina. Bueno, entonces aquí no está la imagen, pero más o menos se encuentra localizado en este lugar la amígdala, perdón. La amígdala está dentro de lo que conforma el sistema límbico y la amígdala está relacionada con las emociones. Entonces, sobre todo las emociones vinculadas con la supervivencia. Entonces, ante una situación de riesgo, inmediatamente ponen como un sistema de supervivencia rápido para salvarse. Entonces, en el varón, la amígdala, que es el área vinculada a las emociones y sobre todo para sobrevivir ante situaciones de riesgo, en el varón está más vinculada con el cuerpo, de manera que rápido reaccionen y puedan defenderse y defender a su familia, a la progenie. En la mujer, la amígdala está más conectada con los centros de lenguaje. Y estos centros de lenguaje, pues, eso es muy importante saberlo, porque ante una situación de riesgo, pues lo que primero que utilizamos las mujeres, pues es la boca, la lengua, el lenguaje para hablar. Entonces, es muy importante que sepamos esto, que nuestra impulsividad está más en las palabras que decimos. Así es que, muy listas. Bueno, otra área que está más desarrollada en la mujer es en el hipocampo, está más vinculado con las emociones en la mujer que en el varón. De manera que una mujer puede recordar detalles emocionales muy concretos que a un varón se le puede ir y la mujer piensa que es indiferencia del varón, pero la verdad es que las mujeres tenemos esa capacidad de reconocer emociones del pasado y hacerlas presentes, ¿no? Bueno, otro sistema que está muy desarrollado en la mujer es el sistema de neurona en espejo, que es el encargado de la empatía emocional. Me gusta aquí esta imagen porque es muy significativa. Una mujer se ríe, la otra también, una toma, la otra también. Es como que están sincronizando emociones, una hace una cara, la otra también. Y eso está muy desarrollado en la mujer. En parte, para desarrollar esa empatía con los hijos, una situación que permite el cuidado de las personas y llegar a conectarse afectivamente con los demás. La empatía en el varón no es tanto emocional, sino cognitiva. Ellos más como piensan de qué manera puede estar sintiendo la otra persona, ¿no? Pero en la mujer la empatía emocional es muy fuerte. Bien, pues otra de las diferencias que hay entre varón y mujer es que en el varón los hemisferios derecho e izquierdo no se conectan mucho entre sí. Esto en azul es cómo funciona o cómo están conectados los hemisferios en el varón. Y acá en la mujer, miren, está en anaranjado, color naranja, y vemos cómo se están interconectando los dos hemisferios. Esto permite, no solamente, como puse una imagen aquí, que las mujeres solemos poder hacer muchas actividades a la vez, pero lo que también significa es que, o lo que también propicia estos hemisferios muy bien conectados entre sí, es una visión más integrada de la realidad. Vamos a hablar de esto en un momentito. Entonces, bueno, Rodrigo Guerra, filósofo, dice que cada uno, varón y mujer, posee en sí mismo una plenitud que el otro no tiene. Una plenitud que el otro no tiene. Entonces, y nos dice estas palabras muy interesantes, dice, la diferenciación sexual conduce a una modalidad de don de sí que es invariable entre personas del mismo sexo. Es decir, que se puede apreciar una esencia que es realmente de quién es la mujer y de la esencia de quién es el varón. Y algo que este filósofo, ¿verdad?, estudioso, señala, en base mucho que él ha estudiado, por ejemplo, de Edith Stein y de Wojtyła, Papa Juan Pablo II, es que la actividad intelectual, veíamos, ¿se acuerdan? Que la actividad intelectual la inteligencia en el varón y en la mujer son diferentes, ¿verdad? Bueno, pues la actividad intelectual en la mujer está más fusionada con lo meramente sensitivo. O sea, no nada más ve qué son las cosas desde como abstraer la realidad, estudiar por lógica, por abstracciones, por razonamientos. El varón está más dado a la lógica, a los razonamientos abstractos. La mujer no significa que no tenga estos razonamientos abstractos, sino que
regularmente los está vinculando con lo que es sensitivo, es decir, contenido sensible, lo que se siente en el cuerpo en relación a lo que se conoce, pero también lo que se siente en los afectos en relación a lo que se conoce. Y además de eso, le da una valoración a eso que está conociendo. Entonces, la actividad de la mujer, decíamos ahorita de los hemisferios que se interconectan. ¿Ven cómo se relaciona lo corpóreo con la forma de conocer el mundo, lo intelectual, con la forma de sentir, de relacionarnos? Se fija que es imposible separar todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene una actividad intelectiva más fusionada con la sensitiva y eso permite que nuestra visión sea una visión más integrada de la realidad. Anatómicamente, esto lo podemos ver en los hemisferios que están muy conectados, pero también en esta, bueno, no es esto exactamente, pero está aquí adentro, una región que se llama la ínsula, que está relacionada con la intuición. Eso que, bueno, no sé, en otros países, pero en México le llamamos tener un sexto sentido. Eh, sobre una realidad. Presiento algo, decimos, ¿verdad? Entonces tenemos un conocimiento muy bien vinculado a lo que sentimos en el cuerpo, en las emociones y todavía le damos una valoración. Entonces esto permite que hay una integración entonces entre lo que conocemos, la libertad y la afectividad. Entonces hay una inclinación muy natural en la mujer por resaltar la dignidad del otro. Fíjense qué tarea tan bonita que nos dice, bueno, esto viene de Santa Edith Stein, que dice, la custodia, o sea, la mujer se encarga, su vocación es custodiar lo auténticamente humano. Y esto significa, bueno, custodiar la dignidad del otro, apoyar en la formación del otro, porque podemos tener esa capacidad de verlo de una manera más integrada. Guerra menciona que el varón tiene una tendencia más a ver en abstracto sin ver las otras dimensiones de la persona. En la mujer podemos ver más esas dimensiones de la persona. Y el hombre, el varón, puede tener una visión más instrumentalizada, ¿sí?, que la mujer. Entonces, esa forma de conocer tan propia de la mujer nos permite custodiar lo auténticamente humano. Yo creo que esto sería muy bonito repasarlo para descubrir ahí también nuestra vocación. Bien. Entonces, evidentemente, bueno, hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de nuestra forma de conocer, cómo también está integrado con las funciones cerebrales, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, el cuerpo, bueno, Juan Pablo II decía que el cuerpo hay un significado esponsal del cuerpo, significado esponsal, es decir, que en el mismo cuerpo, en la forma en que están dispuestos, por ejemplo, los órganos reproductores, nos damos cuenta que hay una relación o nos habla de que el varón está hecho para la mujer y la mujer para complementarse con el varón. Hay un significado esponsal del cuerpo, ¿verdad? Ahorita vamos a matizar esto en las siguientes diapositivas, pero lo que quiero decir es que el cuerpo y también nuestras acciones manifiestan nuestra interioridad. Entonces, el cuerpo es importante y hay que cuidarlo también. Entonces, manifiestan esa interioridad. ¿No? Se fijan, no podemos desvincular lo intelectual, lo afectivo, lo corpóreo, lo social, lo espiritual. Entonces, en nuestro ser más profundo está nuestro corazón, nuestra voluntad, libertad, nuestra forma de autodeterminarnos, ¿verdad? Nuestro intelecto. Y en ese ser más profundo lo vivimos en nuestra interioridad. En esa interioridad nos damos cuenta de que esa interioridad no la podemos comunicar por completo, ¿verdad? Parte de lo que define la dignidad de una persona es que es incomunicable, no te puedo pasar todo lo que yo vivo, no se puede. Entonces, esa interioridad nos permite que vivamos cierta soledad, cierto anhelo, cierta añoranza o menesterosidad de alguien más. Entonces, en esa soledad que se vive en la interioridad, toda persona entonces está llamada o tiene una apertura. Entonces, en la interioridad y apertura, esa interioridad, esa menesterosidad se da, necesito complementarme con alguien más. Y eso es normal y eso es la esencia de nuestro ser mujeres, de su ser varón. Y hablamos entonces de intimidad. La intimidad en palabras sencillas podríamos decir que es ese saberme que estoy o saber que estoy en el corazón del otro. Qué bonito, ¿verdad? Saber que estoy en el corazón de alguien más.
Y esta intimidad vamos quitándole la connotación que se le da de intimidad es igual a relaciones sexuales. No, intimidad es esa añoranza y vivencia, apertura de alguien más en la vida de la persona. Entonces, esa añoranza, esa interioridad, esa apertura se vive de entre personas, como lo vemos aquí, pero también se puede vivir entre una persona y su Dios, como es la vocación en la virginidad consagrada. Entonces, esta intimidad no significa fusión, o sea, no significa que la Virgen consagrada pierde su identidad, no. Lo que se trata es de irnos configurando con la vida de Cristo y transformarnos en transformar la vida o dejarla transformar por la gracia. Entonces, toda persona es una persona que está llamada a ser con o está llamada a ser para coexistir, y eso viene en parte de nuestra sexualidad, es decir, es real que tenemos una interioridad, una apertura, una intimidad que vamos viendo con quién la vamos a vivir. Entonces, de ahí viene esta unión esponsal. Bueno, la unión esponsal que nosotros vivimos con el Señor, vamos a decir, miren, no representa la unión de Cristo con la iglesia como el matrimonio, no representa la unión de Cristo con la iglesia, sino que la virginidad es la unión de Cristo con la persona. ¿Sí? Es la unión. No, dice el padre Severino María Alonso, interesante, dice él que un sacramento, bueno, que el matrimonio es elevado a categoría de sacramento porque necesita representar, ¿verdad? Esa unión de Cristo con la iglesia, se eleva a categoría de sacramento, pero él menciona que la virginidad no se eleva a categoría de sacramento porque ya es esa unión de Cristo con la persona. Es una realidad. De tal manera que nuestra esponsalidad es virginal. La manera en que nosotros vivimos esa intimidad esponsal es de manera virginal. No es una representación, sino que es ya la unión de Cristo con la persona. Es una realidad que vivimos de manera anticipada. Entonces, vamos a ver, Cristo fue virgen, y en esa virginidad, esa virginidad es más bien una dimensión esencial de la vida de Jesús. No fue virgen porque, que ya, porque era Dios y ya, no, sino que la virginidad del Señor forma parte de su mensaje doctrinal. Con su virginidad nos está diciendo que el matrimonio no es lo definitivo, sino que lo definitivo será la virginidad. Lo definitivo será la virginidad. Decíamos que el matrimonio es una representación de la unión y que la virginidad es la unión con el Señor, ¿no? Entonces, el matrimonio no es lo definitivo. Dice Mateo 22:30, dice, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido. ¿Por qué? Pues porque nadie va a morir en la resurrección. ¿Sí? En la resurrección nadie muere. Y si nadie muere, pues no se necesita procrear. Y si no se necesita procrear, no se necesita generatividad. No hay generatividad. Entonces, la palabra generatividad es una palabra muy vinculada a genitalidad. Entonces, la genitalidad o la expresión genital de la sexualidad es una realidad temporal. Y como he dicho, la virginidad es una realidad definitiva. Es decir, ya vivimos, de manera anticipada lo que será. No es una representación, ya vivimos de manera anticipada. Entonces, nuestra vida de virginidad consagrada no hay una vivencia de la genitalidad. Entonces, la genitalidad es una parte de la sexualidad, pero no es lo mismo genitalidad y sexualidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una sexualidad, sí, somos mujeres, sí, íntegras, nuestra forma de ser mujeres desde lo corpóreo, lo afectivo, lo intelectual, social, espiritual, ¿ok? Pero no hacemos uso de la genitalidad porque la genitalidad es una realidad temporal y nosotros ya estamos viviendo en esa unión definitiva de la virginidad. Entonces, Jesús, Cristo, como virgen, no era un replegamiento, un aislarse, un quedarse para sí mismo. Su virginidad no fue así, ¿verdad? Tampoco fue una ascesis, una renuncia, no, sino que su virginidad fue una apertura, un amor sin límites, una apertura de amor incondicional a los demás. Tan es así que el mismo padre Severino María Alonso dice que, por eso dice, Jesús no se autoproclama como el hijo de David,
sino como el Hijo del Hombre. Es decir, no está diciendo yo vengo para los descendientes de David o para los judíos, no, sino que él se reconoce como alguien que viene para la humanidad, para el género humano. Entonces, es un amor, su virginidad pues nos habla de un amor sin límites. De esta manera, pues, entonces el tema que estamos tratando es sexualidad, y virginidad consagrada, donde no hay una vivencia de la genitalidad. Ya expliqué las razones. Entonces, la virginidad, desde el principio del cristianismo, pues, ha sido vinculada con el martirio. Entonces, la virginidad que vivimos es una irnos transfigurando con Cristo, configurarnos con Cristo, imitar a Cristo, configurarnos con Él, no nada más en su vida, sino en su vida y en su muerte. Esa es una realidad, nos vamos configurando con Él en la vida y en la muerte, pero es algo que se vive en intimidad con Él. Y eso es muy importante, que vivamos, lo que vivamos, lo vivimos, en intimidad con Él. Entonces, la virginidad desde tiempos antiguos se entendía más como relación con el amor que como integridad física. Entonces, ya comentaba que es la anticipación del tiempo futuro y el estilo de vida configurado con Cristo Virgen. Entonces, la virginidad, responsabilidad, no es primordialmente renunciar a un matrimonio, renunciar a un hombre, no, sino es más bien una entrega en plenitud. No es austeridad de decir una vida, sí, austera, solitaria, no, sino es un don que hemos recibido para donarnos también a los demás. No es algo que yo elijo ser virgen consagrada, sino que es algo que descubro en mi vida. Descubro que en mi intimidad, es en esa vida interior y es en esa necesidad de un otro, nadie puede saciar mi ser, que es el único que puede saciar y le da plenitud a la vida personal, la vida de mujer que tenemos, es Cristo. Entonces lo vamos descubriendo en nuestra vida y en nuestra historia. Pues la virginidad consagrada, virginidad esponsalidad, o ser virgen y esposa, no es identificarme con el grupo del ordo virginum, o identificarme con un grupo que puede ser como con cierto estatus, por ejemplo, o con una forma de vestir que no es propia de nuestra virginidad consagrada, pero sí de las religiosas. Entonces, no es una identificación, sino es una identidad de esposa, identidad de una mujer que vive en intimidad con el Señor. Entonces, que toda su necesidad de un alguien más queda saciada por Cristo. Entonces, bueno, virginidad no es castidad, no es celibato. Permítanme matizarlo. Castidad es no usar al otro. Esto lo tiene muy claro, nos lo dice, ¿verdad? Botigua, en Amor y Responsabilidad. Entonces, castidad es no usar al otro. Entonces, como tal, la castidad no solamente la vivimos las vírgenes, también la tienen que vivir los esposos, porque el esposo y la esposa no se pueden usar entre ellos, no puede usar para tener placer a la esposa o para tener manutención al esposo, por ejemplo. Entonces, la castidad también la deben de vivir los esposos, porque para que haya un amor pleno, no se pueden tratar como objetos. ¿Sí? Entonces, la castidad, más que decir un no, es un decir sí a la dignidad del otro como persona, no tratarlo como objeto. Y esto es muy atractivo, incluso para los jóvenes, cuando hablamos de castidad en estos términos de no usar, castidad es no usar, les interesa muchísimo. Y le vamos planteando que también podemos ir practicando la castidad con los amigos, en el sentido de no usarlos para tener nuestras tareas o para que nos inviten al cine, ¿verdad? Entonces, castidad forma parte de la virginidad, pero no es lo mismo. ¿Saben? Y celibato es abstenerse de relaciones sexuales, es no usar esa expresión genital de la sexualidad, pero como tal no implica la entrega. Virginidad implica la entrega. Entonces, estos dos no son lo mismo que virginidad, pero vienen incluidos en lo que es virginidad. ¿De acuerdo? Entonces, este simplemente es abstenerse. Este es abstenerse, pero para ofrecerme en un amor sin límites. Y este es no usar, ¿verdad? Para amar sin límites. Bien. Lo que sí definitivamente virginidad no es renunciar al matrimonio por motivaciones negativas. Es decir, virginidad no es voy a ser virgen porque consagrada porque no creo en el matrimonio o porque
no funcionan las cosas como yo pensaba con esta persona, o porque, bueno, tantas razones. Entonces, no es una renuncia al matrimonio por motivaciones negativas. La virginidad que se vive, que vivimos, pues, en esto que hemos platicado sobre sexualidad, lo podríamos resumir la sexualidad, que es un don, ¿no? Es un don que forma, pues, constituye nuestro ser personal, y esa sexualidad vivida en la virginidad consagrada es vivir en intimidad, en una plenitud de vida, en unión con el Señor. Entonces, sexualidad es menesterosidad y entrega, es decir, desde mi interior necesito un alguien más para complementarme, para plenificarme. Esa intimidad me afirma como persona, me afirma como mujer, me confirma en la misión, me restaura, ¿verdad? La misma vida va permitiendo que vayamos restaurando, que nos dejemos restaurar por el Señor eh, de formas tan creativas, ¿verdad? Y en esa menesterosidad el Señor nos va permitiendo crecer, y no solamente me refiero a perfección, sino me refiero a plenitud de vida personal. Entonces, desde esta plenitud que surge de esta necesidad, fíjense, de esta necesidad, el Señor lo convierte en plenitud. Y desde esa plenitud viene la entrega. Cuando hacemos algún servicio, ¿verdad? No es porque yo quiero hacer el servicio, como podrían ser tantas personas que se dedican a la beneficencia. Nuestra vocación no es de beneficencia, sino como de entrega, ¿verdad? Una entrega que surge de sabernos amadas. Entonces, por eso acá ponemos, la persona que se sabe amada revela su auténtico misterio. ¿Qué es esto de misterio? No significa temor o terror o miedo, no. Misterio es una palabra que utiliza mucho Juan Pablo II, y misterio significa esa riqueza de la realidad que es capaz de despertar el asombro. Y sí, porque cuando vemos que lo que el Señor ha hecho con nosotros, de verdad exclamamos con el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le hago para, aunque sea, devolverle un poquito? Y de ahí surge la caridad y ese amor sin límites. Desde esta menesterosidad, desde este necesito a alguien. Y ese alguien, pues es el mismo Dios, ¿no? Entonces, la sexualidad es esto, menesterosidad y entrega vivida en la persona de Cristo. Bien, pues aquí les dejo la bibliografía por si quisieran como, pues no sé, eh, profundizar o respaldar lo que, lo que he platicado, conversado con ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado hasta aquí. Eh, y pues hoy es día aquí en México de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre, y pues nos encomendamos a ella, Virgen y Madre. Así es que quiero terminar con esta oración cantada para que ella, Virgen y Madre, que vivió como mujer bien íntegra, muy bien integrada, que ella fortalezca nuestro ser mujer de cada uno, nosotras, y que nos impulse a amar más y más al Señor. Virgen y Madre, Santa María, llévanos siempre en tu corazón y al cielo. Feliz condúcenos, oh María. Brote santo, que engendras una flor, que yo siempre te sienta junto a mí, te lo suplico, entre espinas, lirio purísimo, guarda puras las almas débiles, oh María. Virgen y Madre, Santa María, llévanos siempre en tu corazón y al cielo.
feliz condúcenos, oh María.